Mire, yo entiendo que los poderes del Estado, que son tres, uno de ellos es el Poder Judicial, y la Corte de Ujú. Justicia existe y además ejerce una función política. La Corte de Justicia, además de ser un tribunal de justicia, es un tribunal político. Porque Sí. las sentencias de la Corte tienen mucho que ver con las políticas que se van a aplicar en la ciudadanía. Si la Ujú. Corte establece en una sentencia una forma de ver las cosas, por ejemplo, como se ha visto hace pocos días en el tema de los sacerdotes, que supuestamente estaban acusados de abusos sexuales, está no solamente ejerciendo una función judicial de revisión de un fallo, sino que está poniendo a la ciudadanía en conocimiento de una decisión política respecto de cómo se va a ver la actividad malsana de algunos sacerdotes. Bueno, Mm. eso se da en muchas áreas en materia de fallos judiciales, pero también la justicia, a través de la Corte de Justicia, privilegia un sector quizás sobre otro. Por ejemplo, puede decir, bueno, acá es muy importante ejercer la reivindicación de los trabajadores porque se encuentran realmente postergados, etcétera, etcétera, y no Ujú. son atendidos. Entonces sí privilegia creando juzgados o haciendo crear juzgados laborales y defensores laborales para que realmente los trabajadores puedan ser atendidos en su reclamo. Al revés, puede decir, no, acá esta historia de que los trabajadores tengan tantos derechos no nos parecen bien, entonces no pongamos buen presupuesto, por ejemplo, en el área laboral. Es decir, es una Ujú. actividad política esa, es una decisión política, fíjese, de la Corte de Justicia. Entonces, si todos los poderes van a tener, de alguna manera, una mirada en cuanto a sus mandatos, eventualmente la reducción de ellos o la reducción de las reelecciones, significará que también la Corte de Justicia tendría que estar en la misma sintonía. Y esta Claro. sintonía hace, desde nuestra perspectiva del Frente de Todos, creemos que tiene que tener un mandato no superior a 8 años. Eso es lo Ujú. que realmente nosotros hemos estudiado y estamos convencidos que sería lo más aconsejable. Por supuesto, Bien. Sandra, usted sabe que estamos en una convención constituyente donde hay 60 voluntades y Ujú. hay respecto de esos bloques y bueno, habrá que trabajar, habrá que encontrar puntos de Claro. apoyos y eventualmente de coincidencia. Bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? El Sí. sistema republicano exige un tratamiento de ese orden. Ojalá podamos conseguir que realmente sea eso. Ujú. Nosotros creemos de Eh, que esos 8 años es más que suficiente y además ujú. consideramos, como también consideramos en el Ejecutivo, que una vez finalizado el periodo acordado por la Constitución nunca más pueda volver al mismo cargo. ¿Mm? Bien, perfecto. Sí, en realidad está el planteamiento de acortar absolutamente todos los mandatos, inclusive el del gobernador, ¿no? Del Ejecutivo Provincial, y en algunas veces, y en algunas voces, perdón, he escuchado por medio de entrevistas que algunos de los constituyentes quieren plantear un solo mandato para gobernador, como por ejemplo se hace en la provincia de Mendoza. ¿Usted está de acuerdo con esto? Tiene que tener un solo mandato de 4 años. Vuelvo a decir, Sandra, Ujú. vamos a discutir eso en el Sí, seno de la convención, obviamente. Ojalá se diera que por sean supuesto. 4 años y nada más. Y digo nada más, es decir, tampoco puede repetirse. Es decir, aunque Claro. pase 1, 2, 10 periodos, no puede volver la misma persona a ese cargo, ni al de vicegobernador, es decir, a la fórmula. No podría Claro, volver. ¿Mm? claro, Esa es la sí, sí, idea sí. nuestra. ¿Pero por qué es esa idea? No es por un capricho de que, no, me parece mucho. No. Me parece que tenemos que restablecer el sistema de los partidos políticos que son la simiente Mm. ideológica para la sociedad. Los partidos políticos son la fuente donde la sociedad puede abrevar a través precisamente
de los lineamientos ideológicos y políticos que los partidos políticos ofrecen a la sociedad. Y los candidatos son secundarios. Lo importante es lo que los partidos políticos dicen. En este momento, puedo decir que es justo al revés. En este momento lo importante es la persona. Y es realmente un albur que la persona sea lo importante, porque puede decir hoy, yo creo tal cosa, mañana puede decir yo creo tal otra, y porque no tiene realmente sobre sus espaldas el respeto a una norma preestablecida por un partido político, sino que ellos son los que a través del personalismo van permanentemente haciendo la política para la provincia. Bueno, de ese paso del personalismo al caudillismo hay un corto trecho. Y esto no es sano ni para la provincia ni para la nación. Entonces, acotar los mandatos tiene ese sentido, no es una cuestión personal contra una o contra varias personas, es a favor de la institucionalidad política de la provincia. Bien, Guillermo, volviendo a sostener, digamos, institucionalmente la independencia de cada poder, ¿usted cómo analiza, digamos, lo que sucede en Salta? Porque en entrevistas diversas que hicimos en torno a la reforma de la Constitución, por ejemplo, algunas voces creen que los poderes no son independientes, y como periodista también puedo afirmar de alguna manera que lo que se ha visto a lo largo del regreso a la democracia es que se utiliza, digamos, el amiguismo de alguna forma, una articulación para sostener el poder entre el poder ejecutivo y el poder judicial, entre otros. ¿Cómo se puede limitar, digamos, que esto suceda de alguna manera para que se cumpla, entre comillas, la independencia de los poderes? Muy acertada su observación, porque efectivamente, tanto en el Poder Judicial como en los órganos de control, hoy lo elige el poder político, lo elige a los jueces de la Corte, lo elige el poder político, y a los órganos de control también lo elige el poder político. Nosotros creemos de que realmente no debiera elegirlo el poder político, o sea, no debiera elegirlo el gobernador. O sea, puede nombrarlo, pero no elegirlo. El que debiera elegirlo es realmente un tribunal multidisciplinario establecido en la sociedad civil. Fíjese que podría participar distintas organizaciones, ya sean profesionales como organizaciones de la vida comunitaria, y hacer realmente una selección de quién podrían ser los jueces nuestros, quién podrían ser los jueces de este superior tribunal de justicia, bueno, sin que intervenga el poder político. El poder político solamente tendrá que hacer el acto formal del nombramiento de la persona elegida por la comisión que se hubiese creado a este efecto. Lo mismo pasa en la auditoría. Fíjese que el poder político, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y ya el gobernador mismo, para poner un ejemplo, el gobernador Sáenz, no tuvo ningún empacho en decir que él lo propuso al último de los auditores, que es el contador Cancino. Es decir, él que va a ser el controlado es el que lo propuso y no tiene ningún empacho en decirlo. Bueno, nosotros creemos que si hay un organismo técnico es precisamente la auditoría, porque es un organismo que tiene que ver el cumplimiento de las normas y de acuerdo al presupuesto y las asignaciones que tiene, si se hicieron las cosas que se tenían que hacer y cómo se las hicieron. Es un organismo técnico y fíjese de que debiera ser elegido no por el poder que va a ser controlado, sino que tiene que ser justamente por un estamento independiente. En Rosario de Santa Fe, para poner un ejemplo, que es una ciudad inmensa, tan grande como quizá como la provincia de Salta, se elige la autoridad, precisamente la autoridad controladora, a través de pruebas de antecedentes y de oposición. Y eso lo hace
un jurado que participa las universidades, que participa los colegios de contadores, los colegios de abogados, etcétera. Y funciona muy bien el control, muy bien, porque no es el poder político el que lo elige. Y estamos hablando de una ciudad tan importante como Rosario de Santa Fe, ¿no es cierto? Bueno, nosotros creemos que en Salta tenemos que hacer cosas como esa. Tenemos que sacar de la esfera del controlado la designación del controlador. Ajá. Y Guillermo, y también hay que respetar o acortar, por ejemplo, la cantidad de jueces de la Corte. Bueno, la otra vez me preguntaron por qué hay 9 jueces, y bueno, porque a Claro. medida que van viniendo los nuevos gobernadores van poniendo Van gente de sumando. su confianza para tener una corte supuestamente favorable a su Claro. conducta. Bueno, lo ha hecho Urtubey, lo ha hecho el doctor Say. Bueno, de esa forma podrá llegar a infinitos números, porque a medida que siga habiendo gobernadores, bueno, van a seguir haciendo. Sí, yo creo que realmente tendríamos que, es decir, son cosas que en relación directa con la Corte de Justicia. Creo que se podría establecer el número de jueces que podría tener. Hoy en día, la norma constitucional establece que sea un número impar, pero que una ley diga cuánto van a ser. Bueno, Claro. yo creo que quizás tendríamos que ponernos de acuerdo sobre ese tema que es también tan importante, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Guillermo, le voy a leer, me llegó acá un mensaje de alguien de la audiencia que dice, hola, soy abogado, la verdad que la justicia de Salta viene transitando su peor momento desde la asunción de Catalano como presidente de la Corte. El asunto, si la pregunta es, están pasando cosas graves que en mi criterio podrían ameritar una intervención federal al Poder Judicial. Mi respuesta es que sí. La lista de barbaridades que están pasando aquí es larga. Por ejemplo, se nombran jueces que tienen edad jubilatoria, hay jueces que no son jueces y que firman sentencias. Esto es terrible, ¿Cómo dice sin la última contar, parte? por No lo ejemplo, escucho bien. con los inocentes presos. ¿Cómo? No escuché Perdón, bien, Guillermo. no escuché bien. Hay A jueces ver. que están jubilados y ¿qué más dice? Dice, hay listas, son una barbaridad, dice, ¿no? Nombran jueces que tienen edad jubilatoria, hay jueces que no son jueces y firman sentencias, esto es terrible, sin contar, por supuesto, los inocentes presos, las persecuciones que hay y que existen en el Poder Judicial. ¿Usted está de acuerdo con esto? Esto es un oyente y no dice quién es, dice que es abogado nada más. Bueno, es una generalidad que debe tener, bueno, para eso yo no puedo compartir en términos generales lo que están diciendo, pero lo que sí puedo decir es que las intervenciones federales nunca han servido realmente para mejorar nada, mejorar amigos de los interventores federales, porque al desaparecer los controles constitucionales se han nombrado de una manera arbitraria a jueces, fiscales, etcétera, 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 ¿no? Las intervenciones federales, la verdad, en Salta nunca han sido beneficiosas. Eso en principio. Pero en segundo lugar, yo no creo que estemos en este momento en condiciones como para decir que debiera intervenirse federalmente el Poder Judicial de Salta, no me parece. Lo que sí me parece que es necesario mejorarlo, por cierto. Bueno, es lo que estamos tratando precisamente en la Convención Constituyente, tocando la cabeza precisamente del Poder Judicial. Y creemos que se puede hacer. Creemos que sí, que se puede hacer un cambio que sea no cosmético, sino realmente serio, de fondo, donde no solamente en el Poder Judicial, sino en todos los poderes, tengamos una institucionalidad diferente a la actual, donde los personalismos, donde las vigencias individuales no sean lo importante, sino que sean las normas, las instituciones que respondan a principios, por ejemplo, de derecho en materia judicial. Es cierto, no puede haber jueces jubilados, no puede haber jueces que han pasado o han llegado a la jubilación y siguen ejerciendo, y hoy mismo, por ejemplo,
La Constitución dice que el juez que ya está en condiciones de jubilarse, para seguir en el cargo debiera tener un nuevo acuerdo por 5 años. Bueno, sin embargo, no se respeta para nada, eso le puedo decir, ¿no? Conozco muchos jueces, algunos son buenos y otros no, pero que siguen en el cargo como si nada. Bueno, realmente esto mismo va a ser materia de la Convención Constituyente porque está habilitado eso, ¿no? Pero la verdad es que la Constitución establece normas y sin embargo no se respetan, ¿no? Así es, así es. Hay muchas leyes que son excelentes, extraordinarias y que no se las respeta. Y la idea de la independencia de poderes, por ejemplo, para sostener una alta densidad democrática, tampoco se ve en la actualidad que se respete demasiado, ¿no? Ayer, por ejemplo, consultaba, le decía a uno de los entrevistados, le preguntaba por esto, porque le decía que también dentro de las cámaras legislativas, usted también fue diputado en algún momento, es como que el Poder Ejecutivo necesita una amplia mayoría dentro de las cámaras para poder ejecutar de alguna manera el ejercicio de leyes que quiere, ¿no? O la visión de gobierno que quiere o que necesita. O poner el límite dentro de la cámara. Sí, lo escucho, pero Guillermo. Convengamos en que los legisladores rápidamente se pasan de bando, se pasan de bando. Así que claro. les encanta ser oficialistas a muchos, a muchísimos les encanta ser oficialistas porque pareciera ser que tienen algunos adornos diferentes a los del resto de los otros diputados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no es una responsabilidad únicamente del gobernador, sino también de los legisladores. Eso también hay que tener claro, ¿no? De que sí. Hay legisladores que se han elegido como opositores y han terminado a los 2 días siendo oficialistas, ¿no es cierto? Bueno, también eso la sociedad tiene que tenerlo claro, tiene que tener presente y reclamar, ¿no? Claro, seguramente. La última pregunta que le hago, Guillermo, por el momento, tiene que ver también con acotar los mandatos de los legisladores y de los intendentes. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debería ser en la reforma de la Constitución? Mire, yo creo de que no es lo mismo ser legisladores que ser gobernador, por cierto. No se olvide que la diferencia de la administración con la diferencia de la función de la legislatura es distinto. La administración tiene, entre otras cosas, los recursos económicos, que no lo tiene la legislatura ni tampoco lo tiene el Poder Judicial. Lo tiene exclusivamente el gobierno, el Poder Ejecutivo. Los demás no son gobierno, son distintos poderes del Estado, pero que no gobiernan. Bueno, entonces no podemos asimilar matemáticamente una cuestión con la otra. Es posible que se establezcan topes en las reelecciones de los diputados, pero por otras razones diferentes a las que en este momento que ameritan para bajar los términos de las reelecciones o la reelección del Poder Ejecutivo. Yo creo que sí, que se va a poner una disminución en eso, pero también creo que es muy complejo en otras áreas, como por ejemplo en los consejos deliberantes, porque se ha escuchado muy rápidamente, hay que darle 4 años. Bueno, perfecto, hay que darle 4 años. Pero ¿qué significa darle 4 años y se va a renovar por mitades? La mayoría de los consejos deliberantes de la provincia de Salta, por ejemplo, tienen entre 3 y 5 concejales. Si esos municipios que tienen 3 concejales se renuevan cada 2 años, va a renovar una vez un concejal y otra vez 2 concejales. Es decir, no va a estar representada nada más que la mayoría. La minoría no va a estar representada. En consecuencia, la comunidad no va a tener la plena representatividad. Y si hay algo que es lo más cercano entre los vecinos, entre los ciudadanos y entre los habitantes con el Estado, es precisamente el Consejo Deliberante. ¿A quién vamos a hacer de que realmente esté únicamente
consolidado en la mayoría del gobernante de turno, que es el intendente. Bueno, si no, la otra solución es, subamos entonces los números de concejales. Entonces subir los números de concejales representa una erogación muy importante en la provincia de Salta. Hay municipios que lo pueden hacer y otros que no lo van a poder hacer. Es decir, es muy complejo el tema. Es muy complejo el tema ese, pero ligeramente se dijo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo en la convención lo resolvemos este asunto, ¿eh?